Esa mañana, mientras el sol se filtraba entre las cortinas viejas del salón, entendí que el amor puede doler incluso cuando nunca fue pronunciado. Lo amé en silencio, y ese silencio fue mi castigo. A veces pienso que si hubiera tenido el valor de decirle lo que sentía, quizás la vida habría tomado otro rumbo, pero no lo hice. Y ahora, solo me queda este eco que vive entre mis recuerdos y el olor del café frío que cada día preparo para nadie. Él se llamaba Gabriel. Era el tipo de hombre que no dice mucho, pero cuya presencia llena todo. Lo conocí cuando tenía 38 años, en la biblioteca del barrio, donde yo trabajaba clasificando libros, y él venía cada tarde a leer los periódicos viejos. Al principio solo cruzábamos miradas, no hablábamos, pero había algo en su silencio que me resultaba familiar, como si ambos lleváramos dentro una misma soledad. Con el tiempo empezó a quedarse un poco más, a preguntarme por autores, a comentar el clima, a hacerme sonreír con esas frases simples que parecen no decir nada, pero que dicen todo. Yo era viuda hacía 3 años. Mi marido, Ricardo, había sido un buen hombre, aunque nuestra historia se apagó mucho antes de que él partiera. La rutina, la costumbre, los silencios, todo eso había borrado el color del amor. Cuando Gabriel apareció sentí miedo. Miedo de sentir otra vez, miedo de volver a perder. Pero cada vez que él se acercaba a la mesa donde yo estaba, con su voz grave y sus manos de hombre que trabaja con el alma, algo dentro de mí despertaba. Nunca le dije nada, ni una palabra. A veces me miraba con una ternura que casi me delataba y yo desviaba la vista. No quería que supiera lo que mi corazón gritaba en silencio. Me bastaba con verlo entrar, con escuchar el crujir de las páginas bajo sus dedos, con sentir su perfume a madera y lluvia. Lo amé desde la distancia, con la prudencia de quien ya ha vivido demasiado y teme volver a romperse. Recuerdo que los martes llegaba siempre a las 3 de la tarde. Yo fingía estar ocupada organizando las estanterías del fondo, pero mis ojos lo buscaban entre los visitantes como quien busca agua en el desierto. Cuando lo veía atravesar la puerta con su chaqueta gris y su andar pausado, el mundo se detenía por un instante. Había algo en su forma de caminar, en la manera en que saludaba con una leve inclinación de cabeza, que me recordaba que todavía era capaz de sentir. Después de Ricardo, después de los años de matrimonio tibio y predecible, yo había creído que mi corazón se había convertido en piedra. Pero Gabriel demostraba lo contrario cada vez que cruzaba esa puerta. Una tarde de otoño llegó con un libro en la mano. Era El amor en los tiempos del cólera. Lo dejó sobre el mostrador y me dijo: «Es la historia más triste que he leído. 2 personas que se aman toda la vida, pero que nunca se atreven a estar juntas». Sonreí sin responder. Sentí que sus palabras no hablaban del libro, sino de nosotros. Esa noche no pude dormir. Pensé en llamarlo, en escribirle una carta, en decirle que yo también lo esperaba, pero el orgullo y el miedo se interpusieron. No quería parecer ridícula, una mujer madura soñando con un amor imposible. Me preguntaba constantemente qué pensaría él si supiera lo que yo sentía. ¿Se reiría de mí? ¿Sentiría lástima? O quizás, en el fondo de su mirada tranquila, también guardaba un secreto parecido al mío. Había días en los que creía percibir algo más en sus gestos, en la forma en que sus dedos rozaban los míos al devolver un libro, en cómo se demoraba más de lo necesario frente al mostrador, aunque ya no tuviera nada que preguntar. Pero luego me decía a mí misma que eran solo ilusiones de una mujer solitaria, interpretaciones exageradas de mi propia necesidad de afecto. Los meses transcurrieron con esa danza silenciosa entre nosotros. Aprendí sus rutinas, sus gustos literarios, la forma en que fruncía el ceño cuando leía algo que le molestaba
o cómo sonreía apenas cuando encontraba una frase que le gustaba. Me volví experta en descifrar sus silencios, en leer las emociones que cruzaban fugaces por su rostro. Sabía cuándo había tenido un mal día por la forma en que sostenía el periódico. Reconocía cuando algo le preocupaba por la manera en que tamborileaba los dedos sobre la mesa. Nos conocíamos sin palabras, con esa intimidad extraña que nace cuando dos soledades se reconocen mutuamente. Había una empleada joven en la biblioteca, Lucía se llamaba, que un día me preguntó por qué no le hablaba más a Gabriel. Me dijo que era evidente que había algo entre nosotros, que cualquiera podía notarlo. Yo negué todo, por supuesto, con la dignidad herida de quien se siente descubierta. Pero sus palabras me persiguieron durante semanas. Si era tan obvio para los demás, ¿por qué no hacíamos nada al respecto? ¿Qué nos detenía, aparte del miedo y las convenciones sociales? Yo había criado a mis hijos sola después de la muerte de Ricardo. Había enfrentado el juicio de los vecinos. Había sobrevivido a las noches más oscuras de la soledad. ¿Por qué entonces no podía reunir el valor para decirle a un hombre que lo amaba? Quizás era porque con Ricardo nunca hubo verdadera pasión. Nuestro matrimonio fue arreglado por las familias, como se hacía en aquellos tiempos. Aprendimos a tolerarnos, a convivir, incluso a tenernos cierto cariño. Pero nunca sentí por él lo que sentía por Gabriel. Nunca me temblaron las manos al verlo entrar, nunca el corazón se me aceleró con solo escuchar su voz. Y ahora que conocía la diferencia, ahora que sabía lo que era desear con cada fibra del cuerpo que alguien te mirara de cierta manera, me aterraba perderlo, porque perder algo que nunca tuviste es más doloroso que perder algo que fue tuyo. Lo que nunca se materializó vive eternamente en el reino de las posibilidades, alimentándose de todos los ¿qué hubiera pasado si? Pasaron los meses y su presencia se volvió parte de mi rutina, hasta que un día dejó de venir. Al principio creí que estaba enfermo, que volvería. Pero los días se hicieron semanas y las semanas se convirtieron en años. Pregunté discretamente por él en el barrio, pero nadie sabía nada. Me quedé con ese vacío que deja lo que nunca fue, con ese silencio que duele más que la despedida. La primera semana de su ausencia la pasé en un estado de negación. Me decía que seguramente había tenido que viajar, que pronto volvería con una explicación razonable. Mantenía su silla habitual vacía, como esperando que en cualquier momento la puerta se abriera y él apareciera con su andar pausado y su sonrisa tímida. Pero la silla permaneció vacía. La segunda semana empecé a preocuparme de verdad. Pregunté a otros visitantes regulares de la biblioteca si lo habían visto, pero nadie tenía información. Gabriel era un hombre discreto, sin amigos cercanos aparentes, sin familia visible en el barrio. El tiempo siguió su curso. La biblioteca cerró, yo me jubilé y la vida se volvió más lenta. Mis hijos se casaron, mis nietos venían solo de vez en cuando. Yo pasaba las tardes junto a la ventana, tejiendo y mirando las calles vacías, y a veces, cuando el viento movía las hojas, creía escuchar su voz llamándome. Nunca supe por qué desapareció, si se fue del país, si murió o si simplemente me olvidó. Pero su ausencia se quedó conmigo como una sombra fiel. Los años que siguieron fueron una lenta agonía del alma, no del tipo dramático que se ve en las películas, sino de esa clase silenciosa que va carcomiendo poco a poco la capacidad de sentir alegría. Me levantaba cada mañana, preparaba el café, cumplía con mis obligaciones, sonreía cuando debía sonreír, pero por dentro había un hueco que nada lograba llenar. Mis hijas intentaron presentarme a otros hombres, viudos o divorciados de mi edad, que buscaban compañía. Acepté algunas invitaciones por no parecer maleducada, pero ninguno de esos encuentros significó nada, porque ninguno era Gabriel.
Ninguno tenía esa forma particular de mirarme como si pudiera ver hasta el fondo de mi alma. Ninguno hacía que el aire de la habitación cambiara cuando entraba. Me volví una mujer callada, más de lo que ya era. Mis amigas decían que me había vuelto ermitaña, que me estaba dejando morir en vida. Quizás tenían razón, pero es que vivir sin esperanza es un ejercicio agotador. Cada día que pasaba sin noticias de él era otra pequeña muerte, otro recordatorio de mi cobardía, porque si le hubiera dicho lo que sentía, al menos tendría la certeza. Sabría si él me correspondía o no, si su desaparición fue una huida de mis sentimientos o simplemente una coincidencia cruel del destino. Pero me había quedado con la duda, y la duda es un veneno lento que nunca deja de hacer efecto. Una mañana cualquiera, mientras revisaba viejas cartas, encontré una nota dentro del libro que él me había regalado. Era su letra. Decía: si alguna vez te atreves a mirar detrás de tus miedos, búscame. Estaré en el puerto todos los jueves hasta que se acabe el otoño. Mi corazón se detuvo. Esa carta había estado ahí todo ese tiempo, escondida entre las páginas que nunca abrí. Corrí al puerto ese mismo día, aunque habían pasado más de 10 años. El mar seguía igual, el aire olía a nostalgia. Me senté en un banco esperando, como si el tiempo pudiera volver atrás. No vino nadie, pero por primera vez en mi vida lloré sin esconderme. No por lo que perdí, sino por lo que nunca tuve el valor de intentar. Comprendí entonces que mi castigo no fue perderlo, sino haber callado. Callar lo que sentimos es como dejar morir algo que podría habernos salvado. Me quedé en ese banco hasta que el sol se ocultó completamente en el horizonte. Las gaviotas graznaban sobre mi cabeza, los pescadores recogían sus redes, las familias paseaban por el malecón disfrutando del atardecer, y yo permanecía inmóvil, con la nota arrugada entre mis manos temblorosas, sintiendo cómo se me escapaba la última oportunidad de reparar mi error. 10 años. 10 años había estado esperándome cada jueves durante un otoño completo, y yo, ciega y cobarde, había dejado ese libro en la estantería sin abrirlo, sin darle la oportunidad de revelarme su secreto. ¿Cuántas veces habría venido al puerto? ¿Cuántas tardes habría pasado mirando hacia el camino, esperando ver mi figura aparecer? ¿En qué momento habría perdido la esperanza y habría decidido que yo no sentía lo mismo? Desde ese día empecé a escribirle cartas que nunca envié. Le contaba cómo era mi vida, mis miedos, mis arrepentimientos. Escribir se convirtió en mi forma de amarlo sin destruirme. Y aunque nunca volví a verlo, aprendí que el amor verdadero no necesita ser correspondido para ser real. Las cartas se acumularon en una caja de madera que guardaba bajo mi cama. Cientos de páginas escritas con mi puño y letra, confesiones que nunca se atreverían a salir de esa caja. Le contaba sobre mis nietos, sobre cómo el barrio había cambiado, sobre las películas que veía sola los domingos por la tarde. Le contaba también sobre mis sueños, esos en los que él aparecía joven otra vez y yo también, y nos encontrábamos en la biblioteca como si el tiempo nunca hubiera pasado. En esos sueños yo sí tenía el valor de decirle te amo. Y él sonreía de esa forma suya tan particular y me tomaba la mano. Despertaba de esos sueños con el corazón roto de nuevo, pero también con una extraña sensación de paz, como si en algún universo paralelo, en alguna versión alternativa de nuestras vidas, hubiéramos sido felices juntos. A veces, al caminar por la orilla, creo verlo entre la gente, un hombre de cabello canoso, con los mismos ojos que me miraron un día con ternura. Pero cuando intento acercarme, desaparece entre las sombras del atardecer. Entonces sonrío, porque entiendo que quizás nunca se fue del todo. Vive en mi memoria, en cada palabra que no dije,
en cada silencio que me acompaña. He llegado a una edad en la que ya no busco respuestas, solo paz. Y aunque mi vida estuvo llena de silencios, también estuvo llena de amor, aunque nadie lo supiera. Si pudiera volver atrás, le diría, te amé aunque nunca lo dijera, y ese amor, aunque me dolió, me hizo sentir viva. Ahora, cuando veo a parejas jóvenes en el parque, tomados de la mano con esa certeza arrogante de quien cree que el tiempo es infinito, siento una ternura inmensa. Quiero detenerlos y decirles que hablen, que se digan todo lo que sienten antes de que sea demasiado tarde, que no dejen que el miedo o el orgullo les roben la posibilidad de ser felices. Pero me quedo callada, porque sé que cada uno debe aprender sus propias lecciones, cometer sus propios errores. Nadie aprende del dolor ajeno, solo del propio. Mi hija menor, Carmen, me preguntó hace unos meses si alguna vez había amado a alguien además de su padre. La pregunta me tomó por sorpresa, pero algo en sus ojos me dijo que ya conocía la respuesta. Le conté sobre Gabriel, no todo, pero lo suficiente. Le hablé del hombre de la biblioteca, de cómo nos mirábamos sin hablar, de cómo desapareció un día y nunca más volví a verlo. No le mencioné la nota. Eso era demasiado doloroso incluso para compartirlo con ella. Pero le dije que sí, que lo había amado y que ese amor nunca correspondido me había enseñado más sobre mí misma que todos los años de matrimonio con su padre. Carmen lloró cuando terminé de contarle. Me abrazó y me dijo que sentía que hubiera vivido tantos años con ese peso en el corazón. Pero yo le expliqué que no era un peso, no exactamente. Era más bien una marca, como una cicatriz que te recuerda que alguna vez estuviste lo suficientemente viva como para sangrar. Gabriel me hizo sentir cosas que creía olvidadas. Me recordó que todavía era una mujer, no solo una madre o una viuda o una empleada de biblioteca. Me hizo recordar que mi corazón aún podía latir acelerado, que mis manos aún podían temblar de emoción, que mi alma aún podía anhelar, porque a veces amar en silencio es una forma de fidelidad, una que no busca ser correspondida, sino recordada. Mi castigo fue amar sin voz, pero mi redención fue aprender que incluso el silencio puede tener el sonido del amor. Los jueves por la tarde, cuando el clima lo permite, sigo yendo al puerto. Me siento en el mismo banco donde lo esperé aquel día hace años. No lo busco ya, no espero que aparezca milagrosamente entre la multitud. Voy porque ese lugar se ha convertido en mi santuario personal, el único sitio donde siento que nuestro amor, aunque nunca consumado, fue real. Miro el mar y imagino todas las conversaciones que nunca tuvimos, todos los paseos que nunca dimos, todos los besos que nunca nos dimos. Y extrañamente, en lugar de tristeza, siento gratitud, porque Él me dio algo que muy pocas personas experimentan en toda una vida: la certeza de que el amor verdadero existe, aunque sea desde lejos, aunque sea en silencio. He aprendido también que el amor no siempre tiene que terminar en un final feliz para ser válido. A veces el amor es simplemente la capacidad de sentir profundamente por alguien, de desear su felicidad incluso si no incluye la tuya propia. No sé dónde está Gabriel ahora, si encontró a alguien más valiente que yo, si formó una familia, si es feliz. Espero que sí. Espero que haya encontrado a alguien que sí se atrevió a decirle te amo, alguien que no dejó pasar la oportunidad de estar a su lado. Él merecía eso y mucho más. Hay noches en las que me permito imaginar qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si yo hubiera abierto ese libro a tiempo, si hubiera llegado al puerto un jueves de otoño hace 10 años, si hubiera tenido el coraje de mirar detrás de mis miedos como él me pedía.
Nos veo caminando juntos por el malecón, nuestras manos entrelazadas, compartiendo silencios cómodos como solo pueden hacerlo dos personas que se entienden sin necesidad de palabras. Nos veo envejeciendo juntos, cuidándonos mutuamente en los días difíciles, celebrando los pequeños triunfos de la vida cotidiana. Nos veo siendo esa pareja de ancianos que aún se mira con amor después de décadas juntos. Pero esos son solo sueños, fantasías de lo que pudo haber sido. La realidad es esta: una mujer mayor, sentada junto a la ventana, tejiendo bufandas que nadie usará, escribiendo cartas que nunca se enviarán, amando a un fantasma que quizás nunca supo cuánto significó para ella. Y sin embargo, no me arrepiento de haberlo amado. Me arrepiento de no habérselo dicho, pero no de haberlo sentido, porque ese amor, aunque doloroso, me mantuvo viva durante los años más grises de mi existencia. Fue mi secreto, mi tesoro escondido, mi razón para levantarme cada mañana con la esperanza de que, quizás, ese día, él volvería. El amor de Gabriel me enseñó que somos capaces de sentir hasta el final, que el corazón no tiene fecha de caducidad, que nunca es demasiado tarde para volver a vivir intensamente. Me enseñó también que el silencio puede ser ensordecedor, que las palabras no dichas pesan más que cualquier confesión, que el arrepentimiento es el precio que pagamos por la cobardía. Pero sobre todo, me enseñó que el amor verdadero trasciende el tiempo, el espacio y las circunstancias, que puedes amar a alguien toda la vida sin que esa persona lo sepa, y que ese amor sigue siendo real, sigue siendo válido, sigue importando. Y ahora, cuando cae la noche y la casa se llena de quietud, cierro los ojos y lo imagino allí, en el puerto, esperándome todavía. Quizás algún día lo encuentre, en otro tiempo, en otro lugar, donde ya no existan los miedos ni los silencios. Un lugar donde pueda mirarlo a los ojos y decirle finalmente todo lo que callé durante tanto tiempo. Un lugar donde nuestros silencios ya no sean barreras, sino puentes, donde el amor no necesite explicaciones ni justificaciones. Un lugar donde simplemente podamos ser. Mientras tanto, sigo aquí con mis recuerdos y mis cartas no enviadas, con mi café frío y mis tardes solitarias. Pero ya no me siento castigada. He hecho las paces con mi silencio. He aceptado que algunas historias de amor no están destinadas a tener un final convencional. Y he aprendido que amar, incluso en silencio, incluso desde la distancia, incluso sin esperanza de reciprocidad, es una de las experiencias más humanas y hermosas que podemos vivir, porque al final lo que nos define no es si fuimos correspondidos o no, sino si tuvimos el coraje de amar a pesar de todo. ¿Y tú alguna vez amaste a alguien en silencio hasta que el corazón te dolió de tanto callar?